Ahí está Tony, Giovanni. Ah, es que es un remolino, vea cómo se está haciendo ahí. Que ya está viendo a fondo el remolino. Por eso es una cabeza de agua. Ve el carrito blanco, qué pecado. Están saltando completamente. Ya la microbús. Ay, vieras cómo me duele que el carro se parece al mío. Sí, idéntico. Ya esos carros se dañaron por completo. Mira aquel carro que está en media calle. Padre celestial, yo nunca había visto algo así en Santiago. Peor esa cisterna que quedó ahí parado. Vea esta microbús blanca donde la lleva. Dios mío. Vea este tan lindo este bello. Uy, habría que mandarlo a Coyol para que la gente de Coyol vea. A seguridad. A seguridad. Vea la casita esa del perro. Eso es de reciclaje, ¿verdad? ¿O qué es eso? El estación de la basura. Y Tony y Giovanni, ¿ya se vieron? No, por la seguridad de ellos. Pues, Padre celestial. Mira ese blanco, qué lástima. El de Raymond, allá lo lleva. Es que sacó todo esa cisterna. Ve el blanco, le va a dar vuelta. Sí, le va a dar vuelta. Mire, chocaron ahí los dos carros, vea, chocaron los dos carros. Y es que aproximadamente desde las 3 de la tarde, la comunidad de Barrio Luján comenzó a sentir los estragos de las lluvias, de los fuertes aguaceros, principalmente en zonas, Osvaldo, donde normalmente en los últimos 3 o 4 años no había ni siquiera anegamientos. Esa es una enorme, un enorme cuestionamiento que se hacen los vecinos y también evidentemente las autoridades. Se está inundando lugares donde antes en San José no se conocía de este tipo de problemas, pero incluso los vecinos, y lo vamos a ver más adelante, tienen algunas explicaciones o por lo menos creen saber por qué es que se están. Al menos en el sector cercano a la antigua fábrica Dos Pinos, se dieron 2 emergencias en un espacio de unos 150 metros. Una gran cantidad de agua se empozó literalmente y el cauce del río que pasa por el sector provocó serios daños, principalmente en vehículos. Se habla de aproximadamente 15 automotores que quedaron a la deriva, inclusive a merced de las aguas, y al menos 20 viviendas en las cuales las aguas también entraron hasta 1 metro de altura, Osvaldo. Poniendo en peligro incluso a algunos adultos mayores que viven en esta zona y también evidentemente a los niños, son las personas que más preocupan porque por la hora en la que fue la emergencia había personas adultas, digamos, que tienen más facilidad para salir, estaban en sus trabajos y eso complicó un poco la emergencia. Algunos de los vecinos decían que al ver crecer el agua, o por lo menos el nivel, no sospecharon en ningún momento que se estaría dando una emergencia como la que se avecinaba, porque habían tenido llenas, podemos llamarlo de alguna forma, pero rápidamente bajaba. Sin embargo, en esta ocasión
no solamente la gran cantidad de basura y de alcantarillas que quedaron saturadas, sino también el aguacero que fue prolongado. Eso fue suficiente para tener estas imágenes que estamos viendo en estos momentos. Doña Vitalia Sandoval, una adulta mayor que estaba dentro de una casa con impedimento para poder salir por sí misma, tuvo que ser ayudada por vecinos, algunos mecánicos que viven y que trabajan cerca de la casa de Doña Vitalia. Fueron las manos que ayudaron a sacar a esta señora y ponerla a resguardo. Bueno, de hecho es la casa en la que estamos en este momento, de donde estamos transmitiendo. La señora tuvo que ser ayudada porque además tiene un padecimiento cardíaco y evidentemente esta emergencia la asustó muchísimo, a tal punto que pues sus familiares y las personas vecinas se sintieron muy preocupadas por la salud de esta adulta mayor. Bien, tenemos informes también, lamentablemente estos fuertes aguaceros habrían provocado en el sector de Naranjo un derrumbe que estarían confirmando la muerte por lo menos de una persona. Y en estos momentos también se habla que en Pérez Celedón una bebé habría resultado muerta, ahogada, lamentablemente en lo que es Los Ángeles de Páramo, una zona de difícil acceso, una zona indígena. Pero estas son ya consecuencias de estos fuertes aguaceros. Reiteramos, en Naranjo se reporta el derrumbe que cayó sobre una vivienda, lograron sacar a 3 niños y 2 adultos, pero se habla lamentablemente del fallecimiento de una persona que quedó aterrada, precisamente con producto de los fuertes aguaceros que a la vez lavaron terrenos que cayeron sobre esta vivienda en Naranjo. Es que tenemos que recordar, Roy, que lamentablemente el pronóstico de los meteorólogos se cumplió. El fenómeno del Niño iba a ser un año con lluvias tal vez no tan continuas, pero que cuando lloviera iban a ser mucho más fuertes de lo normal, y evidentemente esto es lo que ha provocado también parte de la emergencia. Y por supuesto, cuando ya se habla de muertes, estamos hablando de una situación realmente lamentable en circunstancias como estas. En este caso, los que más están sufriendo son adultos mayores y también niños. Y esta es una muestra de lo que sucedió en Pérez Celedón. Reiteramos que fue una bebé que arrastrada por las aguas y otra adulta que fue hallada debajo de gran cantidad de escombros luego de que su casa fuera literalmente atrapada por un derrumbe, lamentablemente esto en Naranjo. Pero aquí en la capital también hubo una gran emergencia. Vehículos que quedaron totalmente atrapados y topados por el agua. Incluso sus conductores tuvieron que salir para salvarse a sí mismos y dejar el automotor a expensas del agua. O como en este caso, personas que se encuentran sus vehículos completamente embarrilados porque estaban en sus trabajos y cuando llegan a recogerlos se dieron cuenta que pasó por ahí una gran cantidad de agua y evidentemente provocó esta emergencia. El problema, según algunos vecinos, es que fue muy rápida la lluvia, muy rápida y muy fuerte, que no les permitió a muchos de ellos ni siquiera reaccionar. Algunos pensaban que iba a pasar rápido, sin embargo fueron por lo menos 2 o 3 horas de aguacero intenso que hizo que muchas de estas casas fueran anegadas rápidamente y lo que los obligó a salir. Como en el sector de Montes de Oca, se habla de la zona de la calle La Amargura también, el sector de Monterrey y también obviamente la zona de Barrio Luján, cercana a la autopista, que tuvo problemas. Y reiteramos para aquellas personas que nos están sintonizando, estos fuertes aguaceros que han caído prácticamente en todo el Valle Central ya dejaron 2 víctimas mortales, en Pérez Celedón principalmente una bebé que fue arrastrada por las aguas y en Naranjo un adulto que quedó atrapado luego de que un derrumbe cayera sobre su vivienda. Hay que tomar en cuenta la magnitud de esta emergencia, Roy, a tal punto de que muy cerca de aquí, estamos hablando de 600, 700 metros, está la estación de bomberos de Barrio Luján. Barrio Luján tiene su propia estación de bomberos y ellos incluso no podían pasar, tenían la sirena prendida. Las personas decían, qué raro, se escucha la sirena, pero ¿por qué no llegan? Y era porque ellos mismos eran víctimas del anegamiento. Hubo un colapso inclusive vial tremendo que impidió que llegaran hasta acá, hasta este sector donde estamos ubicados, por lo menos ambulancias o cuerpos de socorro. Cuando arribaron, fueron, como decimos, en pequeñas cantidades, no como se esperaba, y por fortuna las lluvias fueron controladas por los mismos vecinos en lo que corresponde a las emergencias. Ellos mismos intentaron sacar, hay una brigada inclusive que funciona en la misma comunidad que se puso en funcionamiento, pero el caso, digamos, de doña Vitalia Sandoval fue como el
clímax de lo que se dio en la zona de Barrio Luján, cuando ellas debieron sacarla por los techos de las viviendas. Incluso nosotros hablamos con doña Vitalia Sandoval. No sé si nuestros compañeros tienen preparada esa entrevista, pero doña Vitalia nos narró cuáles fueron sus momentos más temidos. Ella padece de nervios, inclusive se temía que sufriera un ataque al corazón, pero fueron los mismos vecinos quienes la ayudaron a salir por los techos de las viviendas y ponerla a resguardo. Compañeros, escuchemos a doña Vitalia Sandoval. Doña Vitalia Sandoval, doña Vitalia, hoy fue una emergencia, ¿no? Ay, sí, algo terrible fue. Cuénteme. Pero bueno, era que parecía que venía una, ¿cómo se dice? Como un trueno, ¿verdad? Y después se venían esos aguaceros y todo, pero yo no me imaginé que era como una bola de agua la que venía. ¿Y qué hizo usted en ese momento? Me fui para arriba. Y entonces me quedé allá porque ya el agua subía y subía y subía y ya tuve que subirme. ¿Qué va? Y yo padezco de nervios, soy muy nervioso. Y después llegó el nieto mío y entonces me dijo que me tenían que sacar porque ya el agua ya se había llenado toda la casa adentro. ¿Y cómo la sacaron? Por el techo. ¿Cómo? Por el techo. ¿Ha visto? Hay dos ventanas allá en el techo, entonces rompieron una ventana, me sacaron por la ventana y por el techillo de adelante me fueron bajando y de último el techo de la casa siguiente para agarrarme ahí. Gracias a Dios está bien. Gracias a Dios, sí, estoy contando el cuento. Pero sí, viera qué susto, sí, fue terrible. Hace años no pasa una cosa tan... se han metido el río por el lado y todo, pero hoy fue algo tremendo. La valoración del cuerpo de bomberos fue muy clara. Hubo al menos 20 viviendas anegadas y también muchas personas que tuvieron que ser ayudadas a salir de sus casas, otras por sus propios medios. Precisamente Rigoberto Leandro nos va a especificar cuál fue la labor que tuvieron que hacer el cuerpo de bomberos durante aproximadamente 2 horas. Ya está abierto, Pronto a otro se taponeó el cauce del río de aquí del puente, porque ya, no limpian, no nada, la municipalidad aquí realmente no sirve para nada, en pocas palabras. Tuvimos que casualmente aquí en la casa de un amigo de nosotros, tuvimos que meternos para ayudarle, para poder sacar todas las cosas, porque había una señora ahí enfermita que no podía caminar ni nada, muy mayor, y tuvimos que sacarla por el techo, romper. ¿Se llenó todo esto? Se llenó completamente ese camión que está ahí, el agua le rebalsaba por encima y tuvimos que sacar a la señora por el techo porque le estaba entrando un paro cardíaco. Vean la emergencia que estábamos, carros inundados, la pobre señora con un infarto y con un marcapaso. Nadie quería meterse, la ambulancia duró 1 hora. Pero dice usted que siempre se ha inundado esta zona. Esa zona siempre se ha inundado, pero no como esta vez. Esta vez fue fatal, toda la pista, todo se inundó totalmente. Nosotros lo que queremos denunciar es que hay un abuso ambiental de parte de las 3 municipalidades que tienen que ver con la microcuenca de los Claros. No se ve de manera integral, sino que se ve cada una como dueña de parte de la cuenca para echar todo el agua, aguas sucias, aguas servidas de los fregaderos, de los baños y de los colectores de lluvia. La Municipalidad de Montes de Oca acaba de terminar un colector nuevo para quitar el problema de inundaciones de los yoses y lo está tirando aquí como a 600 metros. Lo va a inaugurar ya pronto, pero ya han conectado aguas servidas y nuevas nacientes a ese colector. Esas son declaraciones de los vecinos. Ellos tienen algunas causas, algunas razones que ellos consideran importantes. La falta de mantenimiento de este río Ocloro, o acequia Ocloro, como se conoce, que recorre desde San Pedro, pasa también por el sector de los Yoses y llega a barrios como Barrio Luján y Barrio La Cruz también. Ellos dicen que la falta de mantenimiento y también la falta de atención de las autoridades municipales ha provocado esta emergencia. Evidentemente nosotros también tendremos que preguntarle a las autoridades cuál es su respuesta. Pero bueno, la tormenta que afectó el Valle Central desbordó alcantarillas y ríos. El Instituto Meteorológico registró lluvia, escuche bien, de 75 milímetros por metro cuadrado durante 3 horas.
Esto ocurrió en barrio La Granja, San Pedro, específicamente frente al IAFA. Fue uno de los primeros sitios donde las lluvias causaron problemas. En San Pedro fue otro sitio. En Cuatro Reinas de Tibás, al costado este del Comité de la Cruz Roja. El Instituto Meteorológico Nacional reportó que en un lapso de 3 horas se acumularon 75 milímetros por metro cuadrado, el doble de lo que cae en un día lluvioso en San José. ¿Ve el camión dónde va? Véalo. El río María Aguilar se salió de su cauce. El río Torres también se desbordó. Allí el puente presenta daños. Las previsiones del Instituto Meteorológico indican que las lluvias se extenderán hasta avanzadas horas de la noche. Muchos conductores que dejaron sus vehículos en un parqueo ubicado en la parte trasera de la antigua empresa Dos Pinos llegaron hasta hace pocos minutos y a darse cuenta de cómo estaban realmente sus automóviles. Incluso también vimos un camión de la misma empresa que había quedado arriba, según lo indicó su conductor, y cuando llega se lleva el susto de que el camión está prácticamente metido cerca del río, exactamente. Es increíble. Estamos hablando de un vehículo sumamente pesado. Alan Arroyo nos tiene mucha más información desde el sector de Calle Blancos. Alan, buenas noches. Buenas noches, Roy, y también a los televidentes. Vamos inmediatamente a ver las imágenes de lo que sucedió aquí en Calle Blancos, detrás de la empresa Coca-Cola, minutos después de las 3 de la tarde. Esta inundación reportada por los vecinos y vemos las imágenes del Cuerpo de Bomberos y también de la Cruz Roja Costarricense en el proceso de rescate. Las autoridades rescataron en total a 4 personas, quienes quedaron atrapadas, 3 de ellas que viajaban en un taxi y, según lo describen, fueron golpeados por una cabeza de agua de manera muy rápida y repentina. Y también se rescató a una mujer de una de las viviendas cercanas que también se vio afectada por estas fuertes lluvias y las inundaciones. Ellos hablan de una sequía aquí muy cerca de la zona que provocó esta emergencia y que puso a correr a vecinos y también al Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense. Dichosamente, las 4 personas que fueron rescatadas en esta emergencia se reportaron en condición estable. De hecho, recibieron atención en una de las unidades de la Cruz Roja, principalmente por nervios y también por el frío, producto de esta emergencia y también de las fuertes lluvias. Recibieron atención e inmediatamente regresaron a sus hogares con sus familias, repetimos, en condición estable. Participaron en esta emergencia al menos 2 unidades, una de rescate por parte del Cuerpo de Bomberos y también otra de la Cruz Roja Costarricense. Inclusive los bomberos utilizaron cuerdas para poder llegar hasta el taxi que quedó
arrinconado prácticamente contra un edificio acá de la zona. Según describen las personas, los testigos, fueron arrastrados hasta ese punto por la cabeza de agua. Fueron atendidos acá en la zona, reiteramos, en condición estable y afortunadamente fuera de peligro. Pero sí describen la emergencia como muy rápida y repentina, producto de esta fuerte lluvia que tardó una hora prácticamente aquí en el sector de Calle Blancos. Escuchemos parte de lo que nos dijeron las víctimas y también testigos de esta emergencia. Ya, y venía con un servicio en el taxi y cuando llegamos después del camión, venía la pelota de agua. Le metí marcha atrás para tratar de salir, pero no me dejó el agua, me alcanzó. Tapó totalmente el taxi. El taxi está tapado allá. Y de ahí subió el agua como unos 2,5 metros, 3. Ahí yo les abrí la ventana y le dije a la señora que se subieran al techo porque ahí hay una malla. Y entonces, como el agua levantó el carro, yo lo que hice fue agarrar la malla y jalar el carro hacia la malla para recostarlo ahí. Veníamos en el taxi. ¿Esto pasa siempre? Ah. ¿Esto siempre pasa aquí? Sí. Sí. Sí, pero ya el taxi iba pasando casi cuando se vino una corriente. Todo, se llevó todo lo que había adentro, nos barrió todo lo que teníamos ahí. Quedamos, como dicen, una mano tras otra adelante, a empezar de nuevo. Aquí no hay nadie que no salga bien afectado, y todo lo perdimos, pero ya, seguir adelante. 4 personas que fueron rescatadas y al menos 2 viviendas afectadas por esta inundación. De hecho, nos contaba el taxista y también parte de las 2 señoras que fueron afectadas por esta cabeza de agua, que ellos tomaron el taxi para ir a recoger a un niño a una escuela cercana, y cuando estaban por llegar a ese centro educativo se vino esta cabeza de agua que los sorprendió. Los vecinos de esta zona de Calle Blancos afirman que no es la primera vez que sucede una situación de este tipo, que ya año tras año se ven afectados por este tipo de emergencias, por estas cabezas de agua, y se quejan de que la municipalidad de Goicoechea no ha tomado acciones en este caso. Aquí un muchacho que vive allá adentro, una vez se le cayó hasta la tapia a ella y se le fue el interior, y bueno, un montón de cosas han pasado aquí, todos los años es lo mismo. Ya no puede ser, vea, ya se le había dicho en su momento que el día cuando aquí ya se lleve alguna persona o cause daños importantes, hasta ahí es donde van a tomar ya en cuenta. Todo el tiempo es esto. Vea ahora, ya están quedando carros, ya hay personas atrapadas, ya el vecino nuestro ya perdió todas sus pertenencias, estaba su esposa en una cama, ahí tuvieron que sacarla. Parte de los testimonios de los vecinos que vivieron esta tarde la emergencia en la zona de Calle Blancos. Pero también muchos costarricenses compartieron en redes sociales fotos que también dimensionan la afectación de las lluvias esta tarde. En este sector de Calle Blancos, los vecinos afectados están limpiando sus viviendas y también están recogiendo los vehículos con daños mecánicos luego de la inundación de esta tarde. Nuestro compañero Óscar Ulloa también nos tiene más información desde el sector de Los Yoses. Óscar, muy buenas noches.
Buenas noches, información en vivo desde el sector de la Fuente y la Hispanidad, el sector en San Pedro que vive un fuerte colapso vial producto de las lluvias y sector que en sus alrededores se ve afectado en algunos lugares por estas inundaciones debido a los aguaceros, donde un vehículo blanco, su conductor, intentó pasar, se la intentó jugar pues por la altura del mismo, valiéndose de esto, y quedó atrapado. Algunos conductores intentaron ayudarlo en medio de, ahí quedó en medio de la cantidad de agua que estaba en esta calle que habitualmente se llena debido a las fuertes lluvias. Sin embargo, pues su vehículo colapsó. Esto generó un gran caos vial en estas vías en el sector de Los Yoses, específicamente en el sur de estas calles, donde este vehículo pues quedó en medio de la vía y en medio del agua producto de las fuertes lluvias en el sector de San Pedro. Veamos las declaraciones que nos da una de las personas que intentaron ayudar a este conductor y pues que fue inútil la ayuda que se le quiso dar para movilizar este carro en medio de la lluvia y en medio del caos que provocaron estos aguaceros. Intentó cruzar, el agua le llegó casi a la tapa y al ser un carro automático se bloqueó totalmente. Intentamos ayudarle, pero no, el carro está totalmente bloqueado. Se intentó, pero nada que hacer. Una calle más abajo de donde vieron las imágenes de este vehículo, un barrio también sufrió consecuencias del tema del alcantarillado y demás, y estas llenas que se dan en el sector de Los Yoses. Varias casas estuvieron afectadas, se les metió el agua, incluso la casa de la iglesia de Fátima, la casa parroquial en este sector al sur de Los Yoses específicamente. Las personas pues no pudieron meter sus vehículos, también quedó un vehículo atrapado que no pasó a más ninguna de las personas. Sin embargo, sí, las viviendas, principalmente los garajes y demás, se vieron afectados por esta situación que los vecinos lo atribuyen principalmente al tema del alcantarillado y demás, como ya se ha sabido en el sector de la capital. Veamos las declaraciones también de los vecinos de acá de Los Yoses, de este barrio que sufrió también por las fuertes lluvias de esta tarde. En este barrio de Los Yoses, como ustedes pueden ver, varias casas en una recta de unos 150 metros estuvieron afectados principalmente por las llenas en sus garajes y en las entradas principales. Los vehículos no podían ingresar. Veamos lo que nos dijeron los vecinos. La iglesia que estaba por allá, que no le pasó mayor nada, y pues la casa conventual de los padres, que es de 2 niveles, de 2 plantas. Y pues debido a la ubicación donde nos encontramos y también por la cantidad de alcantarillas, pues, y con la cantidad de agua que cayó también, pues el agua se acumuló y pues nos subió todo el agua. No hubo mayor, pues simplemente unas habitaciones inundadas, como también la de los vecinos, las calles. Por eso que tengo que estar acá en 10 años, esta es la segunda vez que yo lo veo pasar. Entonces vi que el muchacho, como el carro quedó ahí atorado, entonces vine a ofrecerme ayuda con muchachos de la grúa. Parece que es un problema de las alcantarillas, se queda todo tapado y se tapa la calle. Sí, creo que es el problema del alcantarillado que no lo han vuelto a resolver o así. Entonces, cuando llueve muy fuerte, el agua no da abasto acá, entonces tiende a salirse. Y es que las consecuencias de las fuertes lluvias en el sector de Los Yoses y San Pedro, por lo menos informar que hasta ahora se mantienen. Hay un fuerte colapso vial. Algunos conductores que han pasado acá por el sector de la Fuente y la Hispanidad nos han mencionado que han durado hasta hora y media desde la Caja Costarricense del Seguro Social a este lado de San Pedro. Ya el agua, por lo menos en los barrios, en las calles aledañas al sector sur de Los Yoses, ya disminuyó conforme bajaron también las lluvias. Las personas pudieron ya ingresar a sus viviendas y aseguran pues que las lluvias de esta tarde se han sido como de las más fuertes en las últimas semanas, en los últimos meses, y que provocaron estos daños en las viviendas en el sector de Los Yoses principalmente, y el vehículo que pudimos captar atrapado por cómo se llenó
una de las calles también en esta parte de San Pedro. Reiterar, el colapso vial es bastante fuerte en el sector de San Pedro y pues nos mantendremos acá ante una eventualidad y como ya bien se sabe, ya se atenderán estos temas en las comunidades acá alrededor de San Pedro Los Dioses. Voy con Osvaldo Alvarado y nuestro compañero Roy Solano. Gracias, Oscar. Lamentablemente las lluvias dejaron muerte, una en Naranjo y otra en Pérez Celedón, y para ampliar precisamente lo sucedido en Naranjo tenemos vía telefónica a Jim Batres de la Cruz Roja. Jim, buenas noches. Buenas noches, don Roy. Jim, ¿cuáles son las circunstancias en las cuales se dio la muerte de esta mujer que la describen como una mujer de 40 años y que estaba dormida en una habitación de su casa en Naranjo? Sí, bueno, la información que tenemos es que a las 6 de la tarde con 5 minutos ingresa un incidente indicando de un terraplén que cayó sobre una vivienda, esto en San Rafael de Naranjo. Al llegar las unidades, pues se nos reportaba de inicio que habían 5 personas atrapadas, más sin embargo, con las primeras unidades nuestras que llegan, se descarta que sean 5 las personas atrapadas por el terraplén. Sí teníamos una persona que fue totalmente sepultada por la tierra y de inmediato se inician las labores de rescate, un trabajo que fue en conjunto entre Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos. Y es a las 18 horas con 55 minutos que se logra rescatar el cuerpo. Lamentablemente la persona ya estaba fallecida, una femenina de 37 años. Jim, ¿se descarta entonces por completo que no haya más víctimas? Esa es la información que tenemos hasta el momento. En otros sectores donde también se han visto afectados por las inundaciones, hablamos de Pérez Celedón con una bebé arrastrada por el agua, ¿hay informes de otras zonas donde se puso en peligro la vida de personas? Bueno, aquí en lo que es el sector del área metropolitana, tuvimos reportes en Barrio Cuba, propiamente por el sector del Potente, donde hubo necesidad de evacuar, casi que haciendo labores de rescate a 15 personas que vivían en la margen de el río y que hubo que sacarlos para llevarlos a otras viviendas de familiares. En el sector de Barrio Luján también tuvimos alguna afectación, hubo que sacar a 2 adultos mayores y llevarlos pues a viviendas de familiares, producto de las fuertes lluvias, y en San Pedro se tuvo que hacer el rescate de una persona que se encontraba atrapada en un vehículo. Jim, muchísimas gracias por este informe. Con mucho gusto, para servirles. Bueno, esto es parte de las afectaciones, como se vivió también en Calle Morenos en horas de la tarde. Así es otro lugar que pues se vio afectado por estas fuertes lluvias e inundaciones. El sector de Calle Morenos que se conecta con Sabana Sur, allá en San José, una zona que se caracteriza por esa empinada cuesta que tiene. Sin embargo, esta vez esa cuesta fue el peor enemigo de estos vecinos porque fue el lugar idóneo para que el agua se empozara de esa manera y por supuesto llevara también una emergencia a esta zona de San José. Normalmente este tipo de problemas que se presentan en Calle Morenos es por la ubicación geográfica precisamente de Calle Morenos. Como bien lo decía Osvaldo, es una gran cuesta, hay muchas viviendas al margen del río y normalmente hemos tenido emergencias en esa zona. Claro, que conecta Sabana Sur con Los Hatillos, pero que evidentemente por esa especie como de olla que hace, al tener 2 pendientes muy pronunciadas, provoca que el agua se empoce ahí y evidentemente eso también generó emergencia. Por la cantidad de agua que está corriendo por estos ríos que ha sido impresionante realmente, ríos que incluso pues algunos vecinos los conocían como acequias y se han convertido en ríos impresionantes que han llenado sus casas y les han traído bastantes problemas. Lo que más atemoriza y preocupa a los vecinos es que en esta ocasión las llenas fueron en cuestión de minutos. En algunas ocasiones el río, en este caso en las cercanías de Calle Morenos, tardaba a unos 20 minutos en crecer y en rebalsarse, pero en esta ocasión el informe es que tardaba aproximadamente de 3 a 5 minutos, bajaban cabezas de agua realmente fuertes y no les dio tiempo prácticamente para nada. Por fortuna no presentó a víctimas, en este caso personas afectadas. Muy similar es lo que sucede, Roy, en el sector del Bajo de los Ledesma, esta zona que comunica La Uruca con Romusel, que
también tiene esa misma característica, dos cuestas muy pronunciadas, con un río incluso que pasa por ahí y que evidentemente también generó problemas porque supimos que se cerró el paso por la cantidad de agua que estaba subiendo, incluso ya por encima del puente. Las personas que estaban en sectores como Calle Morenos y Barrio Luján, principalmente conductores, intentaban, y ese fue un factor también importante de peligro, cruzar en unas zonas donde había mucha agua, inclusive agua empozada. Eso pudo causar también que algunos conductores quedaran atrapados pensando que podían atravesar sin ningún problema, cuando la realidad era que el agua no solamente estaba subiendo a un nivel de más de 1 metro, sino que con mucha fuerza, inclusive se le llevó a varios vehículos en este momento, ¿verdad? Bueno, pero nosotros estamos ya con esta información dándoles el cierre de lo que ha sido esta emergencia, no solamente en Barrio Luján, sino prácticamente en todo el Valle Central y el Pacífico de nuestro país. Y nosotros desde acá, desde el sector de Barrio Luján, Osvaldo Alvarado y Roy Solano, Noticias RPT. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros periodistas y equipos destacados en esta amplia cobertura. En otras noticias, un hombre está muy delicado tras sufrir una descarga de 11.000 voltios. Esto le sucedió mientras tapaba goteras en el techo de unos apartamentos en Alajuela. Un descuido podría ser la causa que mantiene muy delicada a un nicaragüense de 54 años. El hombre reparaba unas goteras en el techo de un segundo piso en el centro de Alajuela, cuando de pronto golpeó su cabeza contra un cable primario, recibiendo una descarga eléctrica de 11.000 voltios. Vi que estaban 2 personas haciendo un labor en el techo de una segunda planta, cuando de repente sonó un bombazo y yo de una vez acaté que ha sido un muchacho que tuvo casi electrocutado. De ahí, topando con la mala suerte que así fue. El hecho ocurrió a 200 metros al sur del Parque Juan Santamaría. Al lugar se presentaron bomberos y cruzrojistas, quienes bajaron al hombre del segundo piso. Según el reporte de bomberos, la persona presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo. Aproximadamente 30 años de edad, en estado crítico por las quemaduras, vías aéreas comprometidas. Se realiza una estabilización y la recuperación del mismo para trasladarlo al centro médico. El hombre fue trasladado primero al hospital de Alajuela y luego a la unidad de quemados del Hospital San Juan de Dios. El volcán Turrialba realizó 29 erupciones en 14 horas. Algunos vecinos están a la expectativa de que ocurra una emergencia mayor. Así vivieron los agricultores de las faldas del volcán Turrialba, una de las erupciones más importantes de los últimos días. El macizo realizó 29 erupciones en un periodo de 14 horas. En la entrada del parque, autoridades realizaron un cierre preventivo para evitar el ingreso de curiosos. Los vecinos no están temerosos, pero sí a la expectativa. Por los momentos no nos han dicho qué tenemos que hacer, no han ido a decir absolutamente nada. Ya hemos estado haciendo, hemos estado cuando ha hecho erupciones, hemos estado aquí, pero sí hemos notado que está un poco... ¿Se ha intensificado después del viernes? Sí, claro. En las comunidades más cercanas al volcán, como La Pastora y La Central, no han realizado evacuaciones, pero sí fueron avisados los profesores y maestros de la actividad. Hay mucha presión por las personas por venir a ver erupciones y entre más cerca mejor, pero el riesgo ahí es mayor. Nosotros estamos fuera del anillo de riesgo, de hecho ya vulcanólogos ingresan lo menor posible por la salida de material y entonces también considerando las condiciones del camino, la inestabilidad, entonces por favor que las personas no ingresen a zonas de riesgo que ya se tienen muy definidas. Hay mucha energía acumulada y poco a poco se está liberando. Sin embargo, no es una regla el hecho de que porque hayan pequeñas no se libere después un proceso más grande, porque geológicamente a lo interno del volcán hay muchas variables que entran en juego. El hecho de que eventualmente, por ejemplo, si actualmente está interviniendo magma, que es muy sugerente debido a la columna tan oscura, en este momento pues se están haciendo análisis de ceniza, tanto aquí como los compañeros de la UNA están tratando de determinar eso. Si hubiese mucha intervención de magma, que como les repito, es muy sugerente el hecho de que sea una columna muy oscura. La alerta amarilla se mantiene a 2 kilómetros a la redonda del cráter principal.
El juzgado penal de San José levantó todas las medidas cautelares contra el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson. Lo hizo por solicitud de la fiscal auxiliar de Alajuela, Patricia Celedón, quien consideró que ya recibió toda la prueba y que las medidas son innecesarias. Thompson fue acusado por una aparente entrega irregular de patentes y permisos de construcción para una terminal de contenedores. Sí, bueno, esto es un paso importante, pero nosotros seguimos respetuosos de lo que la Fiscalía determine, los órganos jurisdiccionales y bueno, esperaremos finalmente que quede demostrado, como creemos que ha sido, la honestidad absoluta que hemos tenido en todas nuestras actuaciones. La construcción del puente peatonal en Heredia lleva 2 meses suspendida. Según el COSEBI, el atraso se da porque la empresa de servicios públicos no tiene dinero para reubicar los cables eléctricos. De un lado se completó el acceso al puente peatonal, pero del otro no se pudo avanzar. La construcción de esta estructura en Heredia está paralizada hace 2 meses porque la empresa de servicios públicos de Heredia debe reubicar parte del tendido eléctrico. Sin embargo, aseguraron al COSEBI que no tienen plata para hacerlo. En el proceso de construcción del puente peatonal nos informan que no tenían presupuesto para poder hacer ese traslado. De tal manera que en este plazo el COSEBI lo que se abocó fue a conseguir los recursos necesarios para hacer el traslado, para poder hacer la contratación, que ya en estos días ya se estaría finiquitando esa contratación para que la empresa de servicios públicos haga el traslado de estos cables. El COSEBI tuvo que presupuestar el dinero, 47 millones de colones, dinero necesario para la reubicación de los cables y según la ley se podrán luego tramitar el cobro a la SPH con un recargo del 50% por multa. Ya posterior al traslado de los cables, el COSEBI tendrá que hacer los trámites administrativos para que este dinero pueda ser devuelto. Lo que nos comunica la empresa de servicios públicos de Heredia, ellos tardarían cerca de 1 mes haciendo el traslado, que yo esperaría que fuera ya en los próximos días. Y eventualmente a esto aún falta por lo menos 1 o 2 meses para poder terminar las obras. El puente peatonal de Heredia estaría listo ahora hasta principios del próximo año. La ARECEP rechazó la apelación de Recope y mantiene su decisión de no permitir que los usuarios paguemos mediante tarifas los beneficios de su convención colectiva. Recope pretendía financiar mediante tarifas de combustibles beneficios de sus trabajadores, por ejemplo, gastos recreativos, servicios de soda, becas para los hijos de los empleados y exámenes y consultas médicas de odontología y ginecología. La ARECEP no permitió que los costos de estos beneficios se trasladaran al usuario que compra combustible y este martes reiteró su posición, rechazando ahora el recurso de apelación que había presentado Recope. No vamos a echar atrás con esa decisión, es una decisión que está debidamente sustentada en criterios técnicos y en criterios jurídicos. Existen antecedentes judiciales que confirman la competencia que tiene la autoridad reguladora precisamente de excluir de las tarifas gastos que no estén asociados a la prestación de servicio o que consideremos que son exorbitantes, desproporcionados o, repito, que no guarden relación con el servicio. La Intendencia de Energía ha confirmado su posición, no vamos a echar atrás en esa decisión y corresponderá a la Junta Directiva de ARECEP analizar el recurso de apelación. En la ARECEP aseguran que mantendrán su posición de no permitir que se incluyan en las tarifas gastos de convención colectiva que catalogan de desproporcionados y excesivos. La débil huelga de los sindicatos acabó esta madrugada, pero 5 de los 8 puntos aprobados entre el gobierno y los gremios ya se habían pactado días antes de la protesta. Por esto, algunos diputados aseguran que fue un montaje entre ambas partes. A los sindicatos se les concedió todo lo que pedían. Los sindicatos amenazaron con paralizar el país y el presidente Solís dedicó una cadena nacional con fuertes declaraciones contra quienes afectaran a los ciudadanos. Sin embargo, la huelga nacional no tuvo el apoyo de los propios sindicalistas y las calles vacías exhibió su debilidad.
A pesar del fracaso, el gobierno negoció con los sindicalistas durante 10 horas y les concedió 8 importantes peticiones. Este martes el presidente Solís dio a conocer que 5 de los 8 puntos negociados se acordaron desde días antes. Del planteamiento jurídico del Ministerio de Trabajo, eso ya se había señalado. Estaba ya en camino lo que tiene que ver con respecto al recope. También se conocía el acápite sexto sobre la legitimidad del proceso. ¿Por qué el gobierno negoció antes y si lo hizo? ¿Por qué permitió la huelga? Lo que hemos hecho simplemente fue atender nuestra obligación de diálogo con todas las entidades sociales y empresariales con las cuales hablamos. ¿Por qué el gobierno negoció con un grupo de sindicalistas debilitados? La huelga tuvo un poco impacto en la calle y si bien es cierto, en el conjunto nacional es probable que fuera poco perceptible, sí había una cantidad importante de trabajadores en huelga en algunas instituciones. Algunos diputados califican la negociación entre gobierno y sindicatos como un montaje. El texto ya estaba conversado y ya estaba hablado. Aquí que no nos vengan a engañar y no nos vengan a mentir, pero las negociaciones debajo de la mesa de Patria Justa, el gobierno, el PAC, son evidentes. Me parece que en esto el Ejecutivo falló y también sus expectativas de lo que podía ser la presión que les dieron no eran los reales, ¿verdad? La debilitada huelga empezó este lunes a las 6 de la mañana y concluyó a la 1 de la madrugada del martes, aunque a esa hora no había nadie en las calles protestando y quienes se habían manifestado por un rato descansaban cómodamente en sus hogares. Y al regresar en los deportes, a Joel lo golearon, Oviedo clasificó en penales y Junior ganó en los torneos de Copa. Alfonso Quesada podría entrar en cualquier momento de cambio durante un partido de la Liga. Le explicamos. Carlos Watson es fiel seguidor del estilo de juego del Barcelona. ¿Lo podrá implementar en Saprissa? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información deportiva. Los ticos fueron titulares en la jornada de Copa en Europa. Joel Campbell goleado, Oviedo pasó en penales, Junior ganó en Alemania. Aquí está el encuentro precisamente del Sheffield United frente al Arsenal de Campbell, que por cierto no tuvo en este caso participación. Aquí Joel Campbell y tienen ustedes a Ross Wallace, minuto 28, primera anotación de este compromiso del Sheffield United enfrentándose al Arsenal precisamente de Joel Campbell. Acciones que tienen ustedes aquí de este compromiso, la anotación, el centro y aparece el gol para el equipo del Sheffield de cabeza y después aquí está Sam Hutchinson que aparece el minuto 52 para decretar el 3-0, despachado el Arsenal de la Copa, de la Capital One Cup en Inglaterra con este 3-0 contundente del equipo del Sheffield United. Precisamente aquí están acciones, algunas actuaciones precisamente de Campbell en este compromiso que, bueno, aquí decíamos el caso de Campbell con su participación en este compromiso y cae el equipo del Arsenal. Aquí estamos observando a Brian Oviedo, 120 minutos, en este caso el Everton ganó en penales, Oviedo que vuelve a participar con este equipo y aparece el gol de Sebastián Basson para el equipo del Norwich City, que era el rival para el equipo del Everton, donde se desarrollaba este compromiso al minuto 51 y después Leon Osman al minuto 68 va a emparejar para el equipo del Everton, reiteramos con la participación de Brian Oviedo. Esto decretaría los penales para definir el clasificado a la siguiente ronda de la Capital One Cup y aparece Darren Gibson, precisamente Nathan Redmond que falla para el equipo del Norwich y el que anota es Darren Gibson para darle al Everton la clasificación a la siguiente ronda. Aquí precisamente el tema de los penales que tienen ustedes, el desarrollo de los mismos con los cuales el Everton termina clasificando en este cobro de penales, donde básicamente aquí está el fallo precisamente para el equipo del Norwich City que se queda en el camino y la anotación para el Everton aquí con estas acciones que le da precisamente ya la clasificación al equipo de Oviedo a la siguiente ronda de la Capital One Cup. Bueno, y tienen ustedes acciones en Alemania. El Darmstadt de Junior Díaz se enfrentaba al equipo del Hannover 96. Primera anotación para el Darmstadt es Aitak Zulu
que aparecía al minuto 74 marcando para el equipo de Junior Díaz, este número 4, y después va a emparejar el equipo del Hannover con esta acción, anticipando al guardameta Artur Sobiek. Coloca el gol del empate para el equipo del Hannover con esta pelota que se pierde en zona defensiva. No hay recuperación, se supera el guardameta, pero después aparece el brasileño Sandro Wagner. Minuto 79, gol para el Darmstadt con el gol de la victoria. Bueno, atención con un detalle en la Liga Deportiva Alajuelense, porque podrán ver un cambio inesperado en un partido de Liga Deportiva Alajuelense. Alfonso Quesada podrá ingresar a la cancha a cobrar un penal o un tiro libre. Alfonso Quesada es el portero de la liga. Pero a partir de esta semana y hasta el final de temporada, se estará convirtiendo en el penalero número 1 de la institución. La potencia en su pierna izquierda sorprendió al cuerpo técnico liderado por Hernán Torres. Sus remates llegan a alcanzar los 113 kilómetros por hora. Y cuando esté en la cancha, para mí es el primero que va a estar ahí para tirar un penal. Es por eso que el colombiano decidió que Alfonso será el cobrador número 1 de penales y tiro libres. Lo que sucede es que Patrick Pemberton es el portero titular. Aún así, no será nada extraño que Alfonso aparezca en algún partido de variante para ejecutar los balones de táctica fija. Agradecido porque uno siempre le gusta hacer un poquito más. Soy consciente que lo mío es atajar y más que todo cuando se me dé, cuando yo esté ahí en el marco de la liga, que me den esa oportunidad, la verdad que bastante agradecido y me motiva. La habilidad de Alfonso no es nueva. Recién llegado a la liga sorprendió con un gol de tiro libre. Alfonso dice estar listo para tomar el reto de los penales. Cuando empecé allá en los pueblos, por el saque que tenía, me decían que yo no tenía esa edad, ¿verdad? Que no tenía, en ese entonces tenía 11 años. Me decían que yo no tenía esa edad, que no como pateaba, que pateaba demasiado duro para ser de esa edad. Alfonso Quesada en esta temporada ha jugado 2 partidos como titular. Ahora solo le queda esperar el momento para mostrar su potencia en un juego oficial. Bueno, vamos a hablar de Carlos Watson, amante del 4-3-3 en sus equipos y no admite un minuto precisamente de llegada tardía en sus equipos. Es amante de la salsa y tiene también sus aguizotes. Me dejó el bus, una experiencia, podríamos decir, recurrente en los equipos de Carlos Watson. Me acuerdo que yo me tardé, no sé, 2, 3, 5 minutos y cuando llegué al lobby ya el bus no estaba. Tuve que agarrar un taxi y llegar allá al campo de entrenamiento. Por 11 de la mañana llegué y ya el bus había caminado 500 metros. Y yo tuve que llegar en el taxi y a hacerme presente. Estudioso sí, y mucho, pero eso no quita que sea aguizotero. Esa vez me acuerdo de que, estábamos en un palco allá en Estados Unidos, en ese partido íbamos ganando 2-1, estaba por terminar y faltando 5 minutos creo que Calla, que estaba ahí también, dice vayamos ya a Gramilla, y prácticamente dábamos por un hecho la clasificación. Y don Carlos Watson dice, no, igual no bajemos, es mala suerte. Pero siempre bajamos y al final todo el mundo ya sabe la historia, ¿verdad? El nuevo técnico de Saprissa no gusta que la prensa vea sus entrenos. El asunto de las tácticas y eso generalmente, si me permitía a mí verlos, como delegado era una grata sorpresa. Pero con el paso del tiempo, la prensa vio su estilo. Un 4-3-3 como esquema predilecto, o dependiendo del rival, poblando el mediocampo. Rarísimo verlo con línea de 3. He escuchado, he hablado con él sobre la línea de 3, ¿verdad? Pero él, como buen estudioso que es, esos 3 centrales atrás deben tener ciertas características, ¿verdad? Y es que en su origen, su profesión es de educador físico. Encontramos parte de su disciplina. Estábamos en Salta, donde era una localidad muy, muy bonita, llena de un colegio de niñas jóvenes y los chiquillos andaban pispireteando, decía mi abuela, y entonces él fue rígido. Tuvimos que poner a la entrada del hotel por la gerencia, un guarda donde no dejamos pasar a nadie. Con pasatiempos poco conocidos. Que yo sepa, yo sé que a él le gusta la salsa. Y sobre todo un buen tipo, que prefiere ser noble con los jugadores
y descargar la ira con la gorra. Bueno, vamos a hablar de Dave Mairi. Será titular por tercer partido consecutivo con Herediano. Jugar con la selección y hacerle el pase gol a Joel Campbell contra Estados Unidos le sirvió de motivación para levantar su nivel. Dave Mairi recuperó su confianza. No hizo pretemporada y no era constante en el inicio del torneo con Herediano. Pero esto lo cambió todo. Su asistencia a Joel Campbell en el gol de la Sele frente a Estados Unidos lo motivó para buscar un cupo como estelar en el team y luchar por un campo en la eliminatoria. Así es. Creo que eso fue como un quiebre para saber que puedo dar más. Sé que en un momento no hice pretemporada y eso me ha costado la titularidad, pero no, contento. Creo que uno está trabajando extras para poder volver y poder aportar al equipo. Mairi fue titular frente a Tigres y ante el Cartaginés le dio una asistencia a Elías Aguilar. Ahora conforma una dupla por la banda derecha, el conjunto herediano con José Sánchez. Creo que yo me entiendo bien con José Sánchez, creo que por ahí nos ha ido bien y esperamos seguir realizando un buen aporte por esa banda derecha para el bienestar del equipo. Creo que la combinación de ellos dos es importante por la banda derecha nuestra y creo que va a ser muy cuidada de ahora en adelante por los rivales. Dave acumula 602 minutos en lo que... Bueno, y hasta aquí llegamos con esta edición. Gracias por su preferencia en Noticias Repretel. Estaremos atentos a las consecuencias que generan las lluvias en el país para estarles informando de inmediato. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Que descansen.